Bien, entonces vamos a partir presentando nuestra plataforma que tenemos como academia, en la cual tenemos contenido disponible de forma gratuita para todos ustedes. Así que nos dejamos con el siguiente video. Bienvenidos a la Academia Manager. En el navegador digita academiamanager.cl. Podrás ver nuestros cursos destacados, además de registrarte. Ingresa simplemente con tu mail y contraseña. De esta forma podrás ser miembro de nuestra academia y acceder gratuitamente a nuestros contenidos. En tu ficha podrás ver los cursos que tienes en proceso o los que ya has terminado. Podrás ver nuevamente y descargar tu certificado. En el menú podrás elegir entre cursos, seminarios, webinars, tutoriales y aprende más. Puedes utilizar también el buscador para poder encontrar algún tema en particular o un curso. Simplemente ingresas la palabra y ya puedes buscar con el filtro. Una vez elegido tu curso, puedes suscribirte gratuitamente, visualizar su contenido si es el que te interesa. Una vez que te suscribiste al curso, tienes 10 días para poder realizarlo. Simplemente puedes ir viendo uno a uno en el tiempo que desees el video o el material que te hemos dejado. Si tienes preguntas, contáctanos. Si tienes notas, puedes descargarla después para aprovechar todo el contenido. Bien, entonces ya presentada nuestra academia, vamos a los que nos convoca el día de hoy, jueves 7 de septiembre. Bien. Hoy, jueves 7 de septiembre, también celebramos algunas cosas a nivel mundial. Vamos a ver qué es lo que conmemoramos hoy día. Hoy día se conmemora el Día Mundial de la Concientización del Duchenne. El Duchenne es una distrofia muscular más conocida como DMD. Entonces hoy conmemoramos este Día Mundial de Concientización. Adicionalmente, también en otro tema que se conmemora el día de hoy, vamos a conmemorar el Día Internacional del Aire Limpio por un cielo azul. Bueno, los santiaguinos podemos decir que esto para nosotros es bastante extraño. Bueno, hoy día no tanto, después de la lluvia que tuvimos ayer, podríamos decir que tenemos el aire un poco más puro, pero el aire limpio hace mucho rato que no lo tenemos. Pero hoy se conmemora el Día Internacional del Aire Limpio. Bien, esas son las dos grandes efemérides que tenemos el día de hoy. Bien, presentado esto, los vamos a dejar entonces con Ana María, quien nos va a presentar el día de hoy el módulo de servicio técnico en Manager ERP, o también conocido como Manager Time. Todo suyo. Perfecto, muchas gracias. Para que nos hagamos una idea de para qué sirve este módulo de servicio técnico, es un módulo adicional, es un módulo que podríamos decir es una particularidad relacionado al módulo de ventas, ¿sí? Entonces, para ello vamos a ir viendo un video. Y este video lo vamos a ir pausando y vamos a irlo conversando para que veamos entonces cómo podemos utilizar justamente este módulo de servicio técnico. A lo mejor si ustedes revisan en su sesión de Manager, van a ver que el módulo dice servicio o servicio técnico, cualquiera de los dos. ¿Ya? Vamos a ver, porque no hay una forma de usarlo, hay varias formas de utilizarlo. Hay un eje central, una estructura central, pero sin embargo podemos utilizarlo con varias alternativas. Así que justamente vamos a ver algunos ejemplos, algunos casos que a lo mejor ustedes por ahí pueden ir haciendo la similitud con la realidad de su empresa. Principalmente, este módulo de servicio técnico, vamos a ver, se carga. Bien, acá tenemos un primer caso. Este caso indica ciclo completo de cliente. Y aquí justamente nos muestra la estructura base, el esqueleto para este módulo. ¿Qué es lo que ocurre con el módulo de servicio técnico o servicios? ¿Qué podemos utilizar? ¿Para qué nos derivamos de la venta? En el fondo, para esto si estamos hablando del cliente. Porque aquí puedo controlar algunos detalles que venta no me permitiría. En venta tenemos simplemente, ¿cierto?, el producto o el servicio que lo facturamos y listo, podemos controlar stock. Sin embargo, acá, un servicio
vamos a poder relacionarlo con esos costos que nos permiten obtener ese servicio. Por lo tanto, aquí es donde justamente podemos controlar eso. Además, para aquellos que, por ejemplo, el servicio está relacionado a una máquina, un equipo, un vehículo de su cliente, puede hacer el registro sin necesidad de estar ensuciando nuestra bodega para así saber que llegó, en qué fecha, si tenía alguna particularidad ese vehículo, esa maquinaria. ¿Se fijan? De esta forma vamos a poder trabajar. Entonces, en nuestro primer ciclo, el paso 1 de los documentos, por ejemplo, a utilizar sería el presupuesto. Claramente el presupuesto, hacemos un equivalente, digamos un sinónimo, es como la cotización. Por lo tanto, es súper opcional de utilizarlo. Puede ser el documento inicial. Del presupuesto pasamos a la orden de compra, de trabajo. Esta orden de trabajo es el documento central. Este es el documento que concentra toda la información. La maquinaria, cuando se preparó, cuando se solicitó este trabajo por hacer, esta ejecución del servicio, cuando se realizó el servicio, quién lo realizó, cuáles son los componentes que utilizamos como insumos de ese servicio. Todos esos datos podemos complementarlos en la orden de trabajo. Si se fijan en ventas y hacemos una revisión rápida de los documentos de venta, no tenemos ninguno que tenga tanto detalle como para poder saber que estamos controlando para ese servicio. ¿Se fijan? Una instalación, una reparación, una mantención, ¿cierto? Un cambio de, ¿ya? Todos esos tipos de servicios, ustedes ahí a lo mejor se les puede ocurrir otros ejemplos relacionados con la realidad de su empresa. Luego, a continuación, tenemos el vale de salida. Podemos utilizar el vale de salida, que en este caso, que es el ciclo completo, lo vamos a utilizar precisamente para mencionar, para controlar todos aquellos insumos que vamos a utilizar para realizar justamente nuestro servicio. Y finalmente viene la factura. La factura es la que cierra en cierta forma este ciclo, donde decimos, sí, hay venta, hay un cliente de por medio. ¿Se fijan? Y al cliente le entregamos la factura y en la factura a lo mejor va a decir instalación, a lo mejor va a decir mantención. ¿Se fijan? ¿Ya? Pero no necesariamente va a tener todo el detalle de los insumos, porque a lo mejor están todos incluidos en el valor, en el precio de ese servicio. Ahora, como control de costos, ahí es donde está lo interesante, que podemos hacer esta relación de información. Veamos cómo es el ejercicio completito. Vamos a entrar en este minuto a Manager, donde en el menú principal de Manager encontramos justamente el menú de servicio o servicio técnico. Vamos a partir registrando la orden de trabajo directamente. No vamos a pasar por el presupuesto. Aquí vamos a hacer pausa un poquito. Este es el menú principal de servicio y si se fijan hay parámetros. Parámetros porque vamos a elegir cómo trabajar para que esto sea mucho más dinámico. A lo mejor voy a trabajar con todos los casos que vamos a presentar y por lo tanto la configuración tiene que estar súper delicada ahí con respecto a eso, porque a lo mejor una configuración podría bloquear una segunda alternativa, ¿ya? Entonces ahí tendríamos que dejarlo abierto. Pero ahí tenemos que ver qué cosas vamos a dejar obligatorios, por ejemplo. Eso en los parámetros. En las tablas, cómo vamos a complementar nuestro módulo, cómo lo vamos a adecuar también a nuestras necesidades. Y en las máquinas, a lo mejor ustedes dicen, pero es que yo no tengo máquinas, tengo vehículos. Es lo mismo, se le cambia el nombre. Así es que nos estamos encontrando ahí dónde registrar la maquinaria, el vehículo, ¿cierto? La máquina, en fin, el nombre que ustedes quieran poner para poder individualizarlo. Y en este caso particular que estamos viendo para un cliente, va a estar relacionado justamente con qué es la máquina del cliente, ¿sí? Bien, ahí tenemos los documentos, presupuesto, orden de trabajo, factura de venta, boleta de venta. Mencionamos la factura porque por lo general trabajamos con la factura, pero también podría ser un servicio que se trabaje con boleta. También podría ser un servicio que se despache primero los componentes y luego se realiza el servicio. También puede ser, están involucrados también esos documentos, ¿ya? Como forma genérica y para este caso pusimos la factura. Y ahí está el vale de salida, que también es el que trabaja justamente para este proceso. Y como siempre, tenemos algunos informes en forma genérica que los vamos a ver también. E internamente también tenemos otros informes, así que los vamos a ver en adelante. Ya. Entremos a nuestra orden de trabajo.
Vamos a ingresar este primer documento y ahí en código, ¿cierto? Código, en mi caso dice código. En otro podría decir patente, en otro podría decir número de serie, en otro podría decir ID, en fin. Ese nombre es editable según lo que yo estoy registrando. En este caso, como nombre genérico, yo le puse código, ¿sí? Luego identifico la maquinaria o esa máquina que yo voy a estar controlando de mi cliente. En este caso se llama dispensador del tipo A001. Ahí tiene una codificación, ¿cierto? Mientras más completa la OT, más información yo puedo sacar después de los informes siempre. A reparar, ahí puedo poner una pequeña glosa, ¿cierto? Que en este caso se refiere a la visita del mes de septiembre. Identificamos al cliente. Si se fijan en este ejercicio en particular, para que ya se vayan haciendo la idea, se trata de una visita mensual, ¿cierto? Una visita mensual en la cual hago una atención, vamos a ver el servicio que se va a hacer sobre ese dispensador para el cliente que tiene ese root. ¿Se fijan? Por ahí vamos entonces identificando qué es lo que ocurre con el servicio que vamos a asignar. Las fechas, en este caso no se trabajó mucho las fechas, pero se pueden trabajar, si se fijan, está la hora de llegada, la hora de entrega. También se puede ir trabajando justamente eso. También se puede ir programando entre comillas. Fíjense bien la fecha de asignación y la fecha de término. Podemos trabajar también con esos datos, ¿cierto? ¿Ya? Bien. Perfecto. Vamos a terminar el encabezado de nuestra orden de trabajo y ahora vamos a asignar justamente el servicio. En este caso tengo dos alternativas, por eso el cursor ahí se movió para ingresar un servicio o ese otro botoncito donde quedó el cursor. ¿Qué significa este botoncito? Significa que yo voy a llamar una receta. Esa receta la voy a llamar porque allá en el maestro de productos y servicios yo había creado mi servicio y le agregué una receta, una formulación de componentes de servicios. Está en el menú ahí del maestro. Entonces, por lo tanto, ahí es donde yo dije, mira, para este servicio yo quiero estos componentes, estos insumos que voy a utilizar. ¿Se fijan? Entonces, tengo la alternativa de digitar, como también tengo la alternativa de llamar una receta. En este caso, y como manager siempre trabaja, las recetas siempre son flexibles, por lo tanto puedo modificarlas. ¿Ya? Ok, continuamos. Recuerden que si tienen preguntas, por la sección de preguntas. Buscamos con la lupita de producto, escribimos correctamente cómo se llama, en este caso es visita, con I, ahí está, ahora sí, visita de mantención dispensador, así, súper clarito. Ponemos la cantidad, que en este caso lógicamente es 1, y ponemos el precio. Ojo aquí en esta parte, precio de venta, ¿sí? Recuerden que el costo es lo que me cuesta, es interno, el cliente no tiene por qué saber esto, ¿cierto? El precio de venta es el que va a ver el cliente. De ahí puedo sacar entonces justamente esta comparación para poder saber el margen y todo lo demás, ¿ya? Entonces, ojo para que tengan con esos conceptos que por ahí se confunden. Bien, y ahí me estaba mostrando que justamente la receta, cuando yo la traigo mi servicio y el servicio tiene amarradito, ¿cierto? Tiene asociado justamente dos componentes en este caso. Un aromatizante de no sé qué, ¿cierto? Y un fijador de ese aromatizante. Supongamos que así sea la fórmula, ¿cierto? En que del aromatizante necesita cantidad 2 y del fijador necesita cantidad 1. ¿Se ocupó todo? ¿Se va a ocupar todo? Ahí es donde claramente, luego, antes de hacer el consumo de ese material, yo debería saber si efectivamente ocupé todo ese material. ¿Se fijan? Los controles. Vamos por los controles. En este caso, no es necesario poner precios. Porque como bien decía la primera lámina, ¿cierto? Donde estaba descrito el ciclo, vamos a utilizar un vale de salida para los consumos que los vamos a considerar internos. El cliente probablemente no le voy a mostrar qué es lo que va a consumir, no le voy a indicar a cuánto tengo valorizado el aromatizante y el fijador, ¿sí? Porque está todo incluido en el precio de venta que tiene esa visita de mantención. ¿Se fijan? ¿Ya? Bien. Vamos entonces avanzando. Ahí está el servicio. Y este servicio, ¿por qué lo voy a modificar ahora? ¿Qué le voy a cambiar? Si tiene cantidad 1, no lo voy a poner cantidad 0. ¿Qué le voy a cambiar? En este caso, si se dan cuenta en esta ventana, más abajito del precio dice técnico costo y centro de costo y glosa.
¿cierto? En este caso, lo que puedo hacer es complementar la información de ese servicio justamente trabajando o asociando a algún técnico, la persona que fue a hacer esa visita. Y aquí tengo dos alternativas. Puedo asociarlo para poder tener ese control de quién fue a hacer ese trabajo. Y lo segundo, que también puedo usar ese mismo dato como trato. A lo mejor al técnico yo le pago, ¿cierto? Una comisión especial por justamente ese tipo de visitas. Por lo tanto, ojo, aquí en el costado dice historia, garantía y trato, que serían como las condiciones que podría tener este servicio asociado. Entonces, si se dan cuenta, en el técnico, yo voy a elegir trato, ¿cierto? Elijo el técnico. Por lo tanto, ahí tengo una comisión en particular que yo le voy a dar a esta persona por esa visita. ¿Y cuál es el costo de esa visita? 2.670 pesos. Eso es lo que yo estoy asignando. ¿Se fijan? Ahora sí me quedó la orden de trabajo completa con todos los datos que yo necesito para analizar posteriormente la información. Por eso les decía, mientras más complementamos los datos, mucha más información tenemos para después extraerla y hacer análisis de lo que me pregunten. ¿Cuándo llegó esto? ¿Cuándo se solicitó? Los tengo programados mensualmente. Los pongo, me puedo organizar y así puedo decir, va a ir este señor, este señor, este señor, o voy a hacer la hoja de ruta justamente al técnico para que vaya esta orden, esta orden, esta orden, ¿cierto? Entonces, toda la parte, podríamos decir logística, podríamos decir la parte organizacional, administrativa, de lo que significa hacer este tipo de visitas, por ejemplo, las puedo organizar con tiempo. ¿Se fijan? ¿Ya? Así como también podría ser algo que voy trabajando en el camino mientras van llegando los clientes con sus máquinas. ¿Ya? Bien, seguimos avanzando entonces. Ya está lista nuestra orden de trabajo para que se ejecute. Pasó el tiempo y ya sabemos que ahora se van a consumir los materiales. Fíjense bien, generación del consumo de materiales. Generación del documento que va a consumir los materiales. Vamos a la misma orden de trabajo y vamos a presionar donde dice BS, que es el vale de salida. Justamente, según lo que se indica, información que podemos tener, a lo mejor algún formulario que llenó el mismo técnico, indica que sí, efectivamente trabajó con los dos productos en las cantidades que corresponden, ni más ni menos. ¿Ya? Es por eso que no las voy a modificar y simplemente paso todo al vale de salida y le doy de baja. Si no, tendría que agregarlo primero para después darlo de baja. Y listo, y tenemos nuestro vale de salida. Si lo vamos a mirar, el vale de salida dice que viene desde la OT número 30 en tal fecha y que tiene esas cantidades y esos productos. ¿Se fijan? Ahora, paso intermedio, podríamos decir, desde el punto de vista de validación, yo les decía que teníamos informes. Validación de la orden de trabajo sin facturar. Por ahí a lo mejor hacemos todas las labores y después mandamos las facturas. ¿Sí? Puede ser. Por lo tanto, ¿cómo puedo validar cuál es la orden de trabajo que se ha realizado pero que no tiene factura? Vamos al menú de la orden de trabajo sin necesidad de mirar atrás alguna. Podemos seleccionar una o podemos seleccionar un rango y tenemos este informe en que nos dice la OP número 30 de tal fecha asociada a tal código del señor X, ahí sale el contacto, ¿cierto? Es el que no está facturado. Si se fijan claramente, ya que vamos por paso, nuestra orden de trabajo que acabamos de consumir los materiales no está facturada todavía. ¿Sí? ¿Ok? Este paso puede ser considerado también como de los chequeos para los cierres de mes. ¿Ya? Ahí, ojo eso. Porque, ¿qué pasaría si esto no está facturado? ¿Qué le cobramos al cliente? ¿Sí? Entonces, lo mismo que hacemos en venta, ahora aquí también lo podemos hacer, donde podemos validar que un trabajo que se realizó, ¿cómo lo cobramos? Con la factura. Y el impuesto, además. Bien, validación de las órdenes de trabajo en proceso. ¿Qué significa una orden de trabajo en proceso? Significa que esta orden de trabajo está abierta. No está marcada todavía como terminada. Ojo, cerrada quiere decir que yo la cerré abruptamente. Que no necesita ser facturada, por ejemplo, está cerrada, no se realizó. ¿Ya? En vez de estar eliminando estos documentos, podemos hacer eso. Terminada quiere decir que terminó su proceso y por lo tanto ya está lista. Puedo darlo por terminada cuando esté pagada y también puedo marcar ese dato,
como también puede ser que a lo mejor la parte pago es independiente. Perfecto, no me meto con la parte pago, pero entonces yo digo sí está terminada porque está facturada, por ejemplo. ¿Se fijan? Entonces, cuando yo facture, marco que está facturada y con eso le voy dando pautas a la orden de trabajo de que ya está lista y por lo tanto estamos listos para el cierre. ¿Se fijan? ¿Ya? Bien, vamos entonces al informe que me muestra todas aquellas órdenes que están en proceso. ¿Qué quiere decir? Que están en ejecución. Puede que ya se haya hecho la visita, como puede que no. Puede que se hayan consumido los materiales, como puede que no. Y ahí está nuestra orden de trabajo número 30, ¿cierto? Donde indica que está en proceso. El paso que continúa para cerrar este ciclo es la factura. Vamos a ir al icono o al botoncito FB y completamos los datos para la factura. Lógicamente, el vendedor, la forma de pago, la glosa de pago, el vencimiento y elegimos el documento que en este caso es factura de venta. Un detalle, una salvedad. Aquí dice mueve stock. A lo mejor muchos de ustedes están pensando y dicen, entonces quito ese ticket porque en este caso voy a facturar solamente el servicio. Jamás. Recuerden que el mueve stock no necesariamente es que el producto vaya a la bodega o no vaya a la bodega. Recuerden que para manager el mueve stock hace un sentido también de asociación hacia un ciclo. El producto es el mandante si va o no va a la bodega. El producto. Si yo creé la mantención, la visita como servicio, clasificación servicio, no necesito estarme preocupando de ese ticket. Va a realizar la tarea cuando corresponda, si es que le corresponde. ¿Se entiende? ¿Ya? Ok, continuemos. Bien, guardamos entonces todos los datos y ahora podemos elegir si en realidad en la factura va a ir todo mencionado o solamente va a ir mencionado el puro servicio. ¿Sí? Yo puedo elegir. Es por eso que me lo da así. Ahora, si yo le dije mueve stock y qué sé yo, el aromatizante y el fijador ya están, ¿cierto? Ya están en el vale. ¿Quiere decir entonces que se van a mover en la factura? Podría ser, ¿sí? Entonces aquí, ojo, elegimos, ¿cierto? El servicio. Después les voy a mostrar un documento que puede servir para detallar todo, que eso podría servir y lo ocupa muchas veces como para detallarle el proceso completo al cliente, complementando el documento oficial que es la factura, ¿ya? Complementamos entonces, llamamos a la visita, ¿ok? Y ya tenemos la factura de ventas lista para emitir. Revisamos que todos los datos sean los correctos y listo, emitimos. Perfecto. Ya está la información comunicada, servicio impuesto interno está comunicado, cliente está comunicado, puedo imprimirlo también porque ya tengo el PDF correcto, ¿cierto? Acepta ya hizo todo ese trámite, se comunicó con el servicio impuesto interno, por lo tanto están todos enterados. Proceso, podríamos decir, cerrado. Adicionalmente, tenemos este documento que está en pantalla en que dice liquidación. En este caso, la emisión de la liquidación es un formato, un documento que se puede emitir precisamente para complementar la información que se le puede entregar al cliente. Desde el mismo menú de la orden de trabajo decimos emitir. ¿De cuál orden? De la 30 que estamos ahí. Y en pantalla vemos que tiene este formato, donde nos indica toda la información. Internamente teníamos una orden número 30 asociada al root X del cliente no sé qué, ¿cierto? Que tiene el código, estábamos manejando y por ahí también me dice, ¿y tienes marca, modelo, color? Sí, podría ser, año, kilometraje, en fin. Todos esos datitos se van complementando en la ficha de esa máquina, ¿ya? Pero lo importante es que tiene fecha de llegada y fecha de entrega. ¿Se fijan? ¿Ya? Entonces, por lo tanto, sí podemos ir complementando esta información. Ahora en la descripción, a diferencia de la factura, aquí nos dice mano de obra y detalla lo que es la mano de obra, es decir, el servicio, ¿ya? Visita, mantención, dispensador. Ojo, que si tengo mal creado mi visita y en el maestro dice que su clasificación no es servicio, sino que es producto terminado, por ejemplo, en este informe me lo va a acusar al tiro, porque esa visita va a aparecer como repuesto. Nombre genérico que utiliza la liquidación es producto que mueve stock es repuesto, teóricamente, y producto que no mueve stock es mano de obra. ¿Se fijan? Servicio y producto. ¿Ya? Ahí está todo el detalle entonces, y como yo no le puse precio a los repuestos o insumos,
claramente no aparecen aquí, por lo tanto el cliente se queda con la información de que el servicio completo es por 12.800 y que además se utilizó el aromatizante y el fijador del aromatizante. Y listo. ¿Se fijan? Esa información queda más completita para el cliente y ya podemos dar por cerrado este primer capítulo, este primer caso completo para un servicio a un cliente utilizando nuestro módulo de servicios. ¿Se fijan? Bien, ahora, en forma complementaria. ¿Se acuerdan que yo al registro del servicio le hice una modificación, le agregué un técnico y además le marqué el ticket de trato? ¿Sí? ¿Sí? Entonces ahora puedo revisar, por ejemplo, al cerrar el periodo, puedo revisar los tratos realizados con ese técnico o con todos los técnicos, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, voy a ir al informe general. Menú servicios, informes, listado de tratos. Si se fijan aquí, me voy a retroceder dos cachitos. Tengo dos informes con respecto a los técnicos. Uno es el trabajo por mecánico, que en el fondo voy viendo a quienes les di qué tareas. Simplemente es eso, ¿sí? Es un distribuidor de tareas. Ese informe me lo da, ¿ok? Y el listado de trato es lo que decíamos ahora recién, ¿cierto? Que es precisamente para los tratos. El trato es que yo llego a acuerdo o un costo o un valor con un técnico en particular. Perfecto. Entonces vamos a revisar, por ejemplo, el listado de todos los técnicos, que en este caso es uno nomás. Y ahí está. Este señor entonces realizó dos tareas, la 28 y la 30, donde en uno hizo un servicio de instalación y en el otro hizo una visita de mantención, ¿cierto? El servicio de instalación me cuesta 2.007 y en la visita de mantención 2.670. Esos son los valores que se asignaron en el campo costo, debajito del nombre del técnico, ¿sí? Cuando estoy registrando el servicio. Estos costos se asignan al técnico, pero el técnico se asigna al servicio, no se asigna a los insumos. Ojo con eso, ¿ya? Bien. Y por lo tanto ya puedo continuar analizando información adicional que puedo ir extrayendo al construir esta orden de trabajo. De esta forma podemos ir trabajando en forma complementaria para nuestro ciclo. Tenemos un segundo caso. Recuerden que las preguntas pueden ir por la sección de preguntas. Un segundo caso. En este caso lo denominamos el ciclo simple del cliente, ¿sí? ¿Por qué es el ciclo simple? Porque si se ven hay menos documentos. Podemos partir con el presupuesto, es opcional claramente, ¿cierto? Y tenemos la orden de trabajo que siempre va a ser la central y luego aquí directamente tenemos la factura de venta. No tenemos vale de salida. Veamos entonces cómo trabaja este nuevo ciclo. ¿Cuál es el ejercicio o el ejemplo para este ciclo simple de cliente? Vamos a ver. Partimos lógicamente con el registro de la orden de trabajo. Nuevamente me salté el presupuesto. Ya. La orden de trabajo o presupuesto, ¿cierto? Recuerden que esos dos documentos se pueden relacionar. Ya. En este caso, si se dan cuenta, la digitación de mi orden de trabajo me salté el código. Aquí estamos hablando entonces que hay un servicio simplemente. No hay una máquina, no hay un vehículo, no hay una maquinaria del cliente en que yo estoy asociando para relacionarlo con un servicio. Aquí es un servicio, simplemente. ¿Ya? ¿Ok? Ese es el segundo ejemplo. Entonces, este servicio, por ejemplo, voy complementando ahí los datos de la orden de trabajo y ya paso a el registro directo. Si se dan cuenta, en este caso particular, yo no llamé una receta. Estoy simplemente asignando el servicio. ¿Se fijan? No es que tenga que hacer así. Se puede hacer así. ¿Ya? En este caso, si se fijan, no llamé una receta. Estoy digitando directamente el servicio. ¿Cierto? Cuando yo lo digito, el servicio no reconoce si tiene o no tiene receta. Ojo con eso. O traigo la receta o llamo el servicio solito. ¿Sí? ¿Ya? En este caso asigné un técnico, pero no le marqué trato. ¿Ya? Por lo tanto, en este fondo es como para analizarlo de distinta manera. ¿Ya? No lo voy a marcar trato y pasamos a la siguiente. Y aquí yo manualmente voy a asignar cuáles son los componentes o
insumos que voy a utilizar para este servicio. Se supone entonces que voy a trabajar con un set de instalación básica. Idealmente, donde dice precio, tendría que tener en mi maestro el precio de venta, ¿cierto? A no ser que lo esté asignando directamente porque es un trabajo particular y los precios son variables, puede ser también, ¿ya? Pero es importante entonces que sepamos que ese precio viene de la ficha del producto, ¿ya? Lo asignamos. Perfecto. Entonces, vamos a utilizar un set de instalación, vamos a utilizar un cable de un tipo X, ¿cierto? Y R en realidad. Y vamos a utilizar una caja para ese cable. No sé de qué instalación. Y ahí está el valor también. Si se fijan, yo he ido poniendo precios a lo que se refiere cada uno de los materiales. Precios de venta, como que le estuviera vendiendo esos repuestos al mismo cliente, además del servicio de instalación. Por lo tanto, mi orden de trabajo completa en la lectura es que el servicio vale 18.500, la pura instalación, solo la instalación. ¿Ya? El set de instalación se cobra aparte, como Mattel, todo por separado. Este ejemplo. 4.000 entonces el set de instalación. Vale 580 el metro de cable, son 20. Y vale 12.300 la cajita. ¿Ya? Por lo tanto, mi servicio completo son 46.400 pesos neto y total serían 55.216 el servicio completo con los repuestos o insumos incluidos. ¿Se fijan? Lo que yo voy a facturar entonces y lo que yo voy a completo, voy a considerar es todo lo que estoy viendo en la orden de trabajo por los 55.000 pesos. ¿Ya? Y ahora genero la factura. Llegó el momento de generar la factura y por lo tanto simplemente completo los datos para la factura. El vendedor, la forma de pago, la glosa de pago, el vencimiento asociado, en este caso como es contado y efectivo, obviamente pasa todo rapidito. Como son estos 4 ítems los que voy a facturar, todo, obviamente la validación, yo tengo activa la validación para el stock según lo que se necesita y ya estamos listos. La factura está lista, llegar y emitir. Último paso entonces, emitimos la factura, le agregamos el folio y estamos listos. Ya todos comunicados de que la factura existe, ¿cierto? Por 55.216 pesos desde toda esa información. ¿Qué puedo ir a mirar de los informes? Lo mismo que vimos en el caso anterior, ¿cierto? Trato no porque no lo marqué, por lo tanto puedo mirar el otro informe. Las OT sin facturar, ¿cierto? Las OT en proceso, siempre. ¿Se fijan? Ya. Veamos entonces este tercer caso, ¿ya? Que se denomina ciclo interno. Si se dan cuenta, ocupamos nuevamente prácticamente los mismos documentos, menos la factura, ¿cierto? Porque en este caso tenemos un tratamiento totalmente interno. ¿Quién es el cliente? La misma empresa, lo propio, ¿sí? En este caso particular, la orden de trabajo, como siempre, hace el nexo. Podría haber un presupuesto, ¿cierto? Si es que hay validaciones de por medio como para hacer este trabajo, ¿cierto? Desde el punto de vista, podría ser técnico o podría ser desde el punto de vista contable, ¿cierto? Monetario. Y finalmente el vale de salida para consumir los materiales. Y sería, no es necesaria una factura porque en el fondo estamos trabajando para hacer un servicio internamente. A eso se refiere. No hay un cliente de por medio. Por lo tanto, vamos a ir al mismo módulo, y vamos a trabajar con la orden de trabajo. ¿Sí? Para la redundancia. Vamos a registrar esta orden, donde en este caso, por ejemplo, donde dice código, yo voy a registrar, y si se fijan en el código que voy a poner, es una patente. ¿Por qué? Porque es un vehículo. Es un camión, de hecho, ahí el nombre lo dice, camión, Volvo, no sé qué. Ok, ¿qué vamos a reparar? Dice que es la mantención mensual de este vehículo. ¿Qué se le va a hacer en la mantención mensual? ¿Sí? Por eso decía yo que podría haber alguna aprobación de por medio y por eso podría existir el presupuesto. Si no, directamente registramos el trabajo. Aquí sí vamos a traer una receta, por ejemplo, para una primera parte de la mantención. Vamos a traer un código de servicio que se llama mantención de vehículo, cambio de aceite. O sea, más directo no puede estar, ¿cierto? Sin precio, porque no hay factura.
¿cierto? Esto va a tener un costo de por medio. Listo. En el servicio, fíjense bien, voy a agregarle un técnico para saber quién hizo el cambio de aceite. Todo control interno. ¿Se fijan? ¿Ya? Perfecto. Tenemos el aceite entonces que lo ocupamos y tenemos el servicio para asociarle ahí el técnico. Luego llamamos, y aquí si se fijan no estoy trayendo la receta, sino que estoy trayendo un servicio un poquito más genérico que dice mantención de vehículos de repuesto. En el fondo son los repuestos. Lo mismo, ¿cierto? Agregamos el técnico, va a ver quién hizo la segunda parte y ahora voy a traer manualmente cuáles son los repuestos que le tuve que poner al camión para esta reparación. Y aquí dice que son argollas, 2 pares, ¿cierto? Y eso sería, creo. Entonces, tenemos el cambio de aceite y las argollas. ¿Para qué me sirven los servicios? Porque así también puedo ir mencionando quién hizo ese servicio. Luego, puedo ver el informe de este camión donde está todo ese detalle. Vamos a generar el consumo de los materiales. ¿Cuáles materiales vamos a consumir? El aceite y las argollas. Tenemos que elegir cuál es la bodega que corresponde. Generamos el vale de salida para el aceite y las argollas. Perfecto. La validación del stock. No se ve, pero así estaba. ¿Ya? Ahí está. Y listo. Tenemos listo nuestro vale de salida, donde tenemos entonces el consumo de los materiales según la OT 33, que es por el aceite y las argollas. Bien, de esta forma, sumamente práctico, 3 ejemplos, creo yo, bastante sencillos, donde podemos utilizar las alternativas para este módulo de servicio o servicio técnico, donde algunas etiquetas pueden ser nombres propios, ¿cierto? Realidad de la empresa, así como también la flexibilidad de utilizar o no receta, de cambiar o no la receta, ¿cierto? De facturarle al cliente o no trabajar simplemente con cliente, de trabajar o no trabajar con máquinas o vehículos. ¿Alguna pregunta? No tenemos ninguna pregunta, vamos a esperar un par de minutos a ver si nos llega alguna pregunta, pero complementando un poco lo que comentaba Ana María, como ustedes se pudieron dar cuenta, como ella bien lo comentó, el módulo de servicio técnico o el módulo de servicio se puede usar tanto externamente como internamente. O sea, yo puedo registrar, como ya bien decía en el tercer ejemplo, todas aquellas mantenciones a lo mejor de los vehículos que tengo en mi empresa, las maquinarias. Entonces, de esa manera puedo tener todo mi control interno. Bien. De nada, Luisa, ahí nos Buenas tardes. Justamente ahí. ¿Ya? Entonces, como les comentábamos, la idea es que ustedes vean las distintas opciones que nos da este módulo. Muchas veces, como bien decía Ana María al principio, uno lee que dice servicio y tiende a pensar en una empresa solo de servicio. Pero cuando uno dice servicio técnico, a lo mejor uno dice, pero es que yo no hago arreglos, yo no hago mantenciones. Y nos podemos dar cuenta que es un módulo que nos da para una flexibilidad bastante más amplia. Claro. Aquí Santiago nos pregunta, dice, ¿cómo relaciono el producto con el cliente? Depende. Hay una funcionalidad dentro de Manager, no sé en el módulo de servicio cómo lo utilizarías, pero me imagino que estás pensando tú en un servicio particular para ese cliente. Hay una funcionalidad que si tú tienes un código, por ejemplo, servicio de mantención, por decir una cosa, ¿cierto? Tienes una posibilidad de asociar al cliente un nombre distinto. Eso está en el menú del maestro de productos. ¿Ya? Exacto. Ahí puedes ponerle el nombre, lo asocias al root y le pones el nombre que corresponde para ese servicio en particular. Claro, un poco complementando lo que dice Ana María, esa también es una funcionalidad que se ocupa mucho, por ejemplo, cuando yo trabajo con mi código, con mi descripción genérica y a lo mejor mis clientes en particular me piden que yo les tenga una diferenciación o les entregue una descripción como la que ellos utilizan. Entonces, para ese tipo de cosas también se ocupa esa funcionalidad que, como muy bien dice, está en el menú del módulo del producto y servicio. Exacto. Bien, aquí Luis, justamente que saludó, ahora hace una pregunta, ¿cierto? Dice, por favor, ¿cómo puedo saber qué trabajos están entregados a un técnico y qué trabajos están ya realizados? En el fondo, ¿qué trabajos le di al técnico si están listos o no? ¿Cierto? En el informe que tú puedes revisar, estaba el de tratos y el de arriba decía
que era de mecánicos, ¿cierto? Mecánicos en forma de un nombre genérico. Ese informe es el que te permite saber, puedes sacarlo genérico como también general, que salgan todos o en alguno en particular, y ahí va a decir la información de cuál es la OT que tiene relacionada, cuál es el servicio que tiene relacionado y si está terminado o no terminado, si está hecho o no está hecho. Ahora, recuerden que si nos vamos alimentando la información, luego los informes salen muy pobres, ¿cierto? Así que es cosa de volver a la OT y decir, esto se terminó, esto está en pausa, esto sigue, esto se lo asignó a este señor, este se lo asignó a este otro señor, ¿ya? Como complemento, recordando que, a propósito que Luis nos pregunta por los técnicos se registran como técnicos, con el ticket de técnicos en la tabla personal, ¿cierto? Entonces, ahí es donde justamente va a salir estos datos más acotados cuando veamos la lista y podamos asignarlos. Sí, mira, acá tenemos una pregunta y un comentario. Voy a leer primero el comentario. Mira, Heriberto nos dice, me da la impresión que se saltaron un paso. Nosotros primero generamos el presupuesto que le enviamos al cliente. Una vez confirmado el presupuesto, se traslada a la creación. Efectivamente, Heriberto, nosotros, como bien ha comentado Ana María, podían comenzar todos los ciclos desde el presupuesto y vamos a hacer una aclaración. El ciclo puede ser presupuesto, orden de trabajo o incluso puede ser orden de trabajo, presupuesto. Es claro. En ambas direcciones. ¿Ya? Todo depende de la realidad de la empresa. Exacto. Ya, Alejandro nos pregunta, con el vale de salida, quiere decir que la factura de venta no mueve stock, con productos que mueven stock y no es un servicio. Exactamente. Hay que tener cuidado, ¿cierto? Hay que tener cuidado dependiendo, todo depende y por eso les hacía la aclaración. Debe estar súper bien creado cada código. Si la mantención que yo tenía lo hubiese creado mal en su origen, en el maestro, y hubiese estado como un producto en vez de servicio, ¿cierto? Recuerden la clasificación interna, entonces claramente hubiese tenido graves problemas, ¿cierto? Ensucio la bodega. Ahora, si yo ya consumí el stock de los componentes con el vale de salida, entonces la factura no tiene por qué estar moviendo stock a pesar de que tenga el ticket. Bien, mira, Ignacio nos dice, ¿es posible identificar presupuestos aprobados o rechazados por clientes? La OT la puedo terminar. El presupuesto me da la opción de dejarlo en esos estados, rechazado o aprobado. Exacto. Efectivamente. El presupuesto, que es en el fondo un tratamiento más genérico y se utiliza igual que la cotización en el módulo de ventas, tiene esas posibilidades de aprobado o rechazado. Además, también tienes la posibilidad de justamente asociar inmediatamente la OT, que viene a validar que efectivamente está aprobado ese presupuesto. Exacto. Mira, Luis nos comenta, ¿cómo controlo los presupuestos entregados? Los repuestos entregados, ¿cuál repuesto es para cuál orden de trabajo? ¿Cómo se controlan los repuestos entregados? Los repuestos están determinados en la orden de trabajo, ¿cierto? Y en el vale, si te das cuenta, el general lo decía que venía desde esa orden, desde esa OT. Ahora, también tienes la posibilidad de trabajar en la medida de lo posible, controlar con una bodega distinta. Por ejemplo, algunos, ¿qué podría haber hecho yo con el de la instalación, el ejemplo de la instalación o el ejemplo de los dispensadores? Podría a lo mejor ser que tengo registrado una bodega como la del técnico. Y por lo tanto yo le entrego materiales a ese técnico y después voy controlando. Si ocupaste, le hago como un pequeño inventario, ¿cierto? Tienen que hacer una identificación de lo que tienen, de lo que han gastado, y con eso puedo ir haciendo los consumos de los materiales que utilizaron. Por ejemplo, ¿cómo sé que efectivamente utilizó 20 metros de cable y no utilizó 21 o 15, por ejemplo? ¿Cierto? Es porque a lo mejor yo lo tengo asociado o lo tengo regulado en una bodega que se llama técnico X, ¿cierto? O técnico simplemente, y por lo tanto le hago un mini inventario a eso. Puede ser que sea la camioneta, puede ser que sea el maletín, ¿cierto? O lo hago responsable directamente. Esa es una fórmula que puede servir para poder asociar y tener controladitos los repuestos de quién son. Especialmente cuando estos repuestos tienen número de serie, por ejemplo. Sí. Ahora, también complementando un poco una pregunta que nos hacía Luis,
No es necesario que ustedes, por ejemplo, hagan el vale de salida por el total de los insumos que van a ocupar en el servicio. O sea, a lo mejor si es un servicio que lo van a hacer por parte, a lo mejor, no sé, lo van a hacer desarrollar en 3 días y de forma muy ordenada. El primer día hacen un vale de salida por los insumos que se van a llevar, al segundo día hacen la otra salida, porque también se puede dar el caso que no solo sea el mismo técnico. A lo mejor son Claro. trabajos muy específicos y vamos a asignar distintas personas a lo largo del servicio. ¿Ya? Por eso el técnico se asocia al servicio y no a la OT. Y puedo Exacto. tener varios técnicos. Si se fijaron en la última parte, uno hizo el cambio de aceite y el otro hizo el cambio de los repuestos. A lo Ujú. mejor podría haber tenido dos técnicos para cambio de los repuestos. Uno cambió las argollas, el otro cambió... ¿qué es lo que era? No sé, el otro repuesto. Mm. ¿Cierto? Podrían haber sido técnicos distintos también. Entonces, si se fijan, ahí podemos ir agregando, ¿cierto? Un servicio, un repuesto, dependiendo de cómo se da la historia. ¿Ya? No Ujú. generalicen. La factura puedo tener a lo mejor 5 servicios iguales porque lo tuve que hacer en distintos tiempos o fueron varias personas y sin embargo le facturo todo resumido. También tengo la alternativa de facturar resumido al cliente. Sí. Mira, Luis nos comenta, en la bodega del técnico, como indica Ana María, ¿cómo puedo saber qué repuestos son para qué orden de trabajo? Bueno, en la bodega tengo los códigos de los productos y tengo a quién pertenece esa bodega. No tendría cómo saber a no ser que haga un listado o vaya revisando con los documentos de cuántos materiales voy a necesitar para poder ejecutar varias órdenes de trabajo a lo mejor. Mm. Ahí podría ser una tarea complementaria. ¿Se pueden hacer informes de servicio? Sí. Me imagino que Cristóbal pregunta a partir del centro de información. Sí, sí, lógicamente sí. Y en la medida que vayas complementando mucho más los datos, yo llené algunos datitos ahí de la orden de trabajo y de las máquinas, en la medida que vayas complementando mucho los datos, ahí podrías extraer mucha más información, lógicamente, de lo que necesitas puntualmente. Hay varios informes que no mostré, pero sí existen. ¿Sí? También. Reporte con fotos o textos de lo que se hizo. Foto, ahí está más difícil. Tendría que ser complementaria. Texto de lo que se hizo, por ejemplo, a lo mejor podrías ver la liquidación si te sirve para complementando los datos que te pide ese cliente Cristóbal. Ujú. La liquidación es un buen resumen en el fondo del trabajo que se realizó y de los materiales que se utilizaron. Sí, con respecto al tema de la pregunta de las fotos, tú podrías cargar a lo mejor las fotos de los productos, pero a lo mejor la foto del trabajo realizado es más complejo. Ah, Toda esa información, de todas formas, se puede cargar en el sistema. Recuerden que todos los documentos, en la parte superior donde están todos los iconos, hay uno que es un clip, ¿cierto? Que es el adjunto. Ahí ustedes pueden adjuntar cualquier información adicional en formato PDF o una imagen. ¿Ya? exacto, exacto. No se puede descargar, pero sí se puede cargar al sistema. Se puede ver Sí, en el sistema. así es. Entretenido el centro de información, dice Alejandro. Sí, lógicamente, conociendo las tablas y un poquito el lenguaje SQL, se pueden hacer muchas cosas, mucha información. Y nuevamente, el sistema trabaja, lógicamente, alimentándolo, ¿cierto? Con la información correcta. Si yo pongo apenas datos, apenas el nombre, voy poniendo cualquier cosa que otro lo corrija, difícilmente luego voy a poder tener resultados o poder analizar información posterior, ¿sí? Siempre tengo que pensar en el que viene después. Ujú. Mi Mira, jefe, por ejemplo, ¿cómo me va a controlar? ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, tengo que ir complementando cómo corresponde toda la data. mira, Santiago nos deja con un comentario una pregunta muy interesante. Nosotros reparamos puentes grúas y para Ya, ello sacamos productos con guía de despacho. Lo perfecto. facturamos al momento de terminar el trabajo. Ok. Esto puede llevar más de un mes. ¿Podemos ocupar este módulo? Sí, sí, sí. Ahí es importante, Santiago, que la guía de despacho, ¿cómo la vas a trabajar? Si te fijas ahí, el único pero que yo te pondría, o en realidad no es un pero, es un ojo de atención, ¿cierto? Es la guía de despacho. Recuerda que la guía de despacho, si tú dices guía de despacho es porque lo sacaste de bodega. ¿Lo consumiste realmente?
¿Sí? Muchas veces cuando se trabaja con la duda en que yo llevo material y podría ocupar o no todo ese material, por ejemplo, todo lo que en realidad utilizamos ahí, por ejemplo, para la instalación o lo que ustedes hacen ahí de reparar los puentes, a lo mejor llevan todo el material, pero no ocupan todo y tienen que Ujú. devolverse con algo. Cuando estén con la duda, ante la duda, abstente, dice un dicho. Cuando estén con la duda, trabajen con una bodega interna. Mm. Una bodega que se llame obra, puente, cliente, como quieran llamarle, ¿sí? Que sea en el fondo el destino. Y la guía de despacho, te recomiendo que en ese caso de la duda, la cambies por una guía de traslado interno, del punto A al punto B, Ujú. ¿sí? Cuando vayas a hacer el consumo, bueno, consumes de esa bodega obra, ¿ya? Consumes de esa bodega obra. Y luego te devuelves con el resto. Y puedes hacer lo mismo, una guía de vuelta o un vale de traspaso en caso de, ¿cierto? En vez de consumirlo, lo devuelves. Porque eso de estar ingresando por la ventana los productos, vas a tener problemas con los costos. Más que Sí. nada es eso. Pero sí, la guía sí se puede utilizar. De hecho, mira, justo comentaba, debe ser de traslado y no facturable. Exacto. Ese mismo tipo de guía. Exacto. Por eso digo, la interna, ¿cierto? Que es de traslado interno, que no constituye venta, ¿cierto? Que el servicio de impuesto interno no va a poner, pero porque ande esa mercadería en el camión deambulando ahí, que después venga la factura. O sea, quedar esperando la factura. Y el problema ahí es cuando mencionamos que una guía es de despacho y después no hay factura o la factura no cuadra. Esos Claro. son los problemas que después tenemos, ¿cierto? Ya, ahí el problema en sí no es la factura. Es el El IVA débil impuesto. que no se paga. Es el impuesto el que está ahí molestando el servicio, ¿cierto? Es el impuesto. Y además que te queda la escoba ahí en la bodega también. Porque lo más clásico es que tú sacaste 5 productos. Ah, pero devolviste 2. Y esos 2, ¿cómo hace que entre de nuevo? Ya, mira, Santiago dice que en el caso de ellos solo sacan productos necesarios, no se quedan con saldo. Ya, Mm. son bien ordenaditos para... Entonces sí, si es todo calzadito, cuadradito, perfecto. Ni un problema. Perfecto. Perfecto, perfecto. ¿Están ordenaditos, Santiago? Muy bien. Sí, Sí. Bien. Según las realidades de sus empresas, entonces. así ¿Alguna es. otra dudas, consultas? Este es un módulo que a nosotros nos gusta mucho, en particular a las dos, porque tiene una flexibilidad. La flexibilidad, entonces hay que echar a andar la imaginación nomás. Igual que producción. Hay que Así echar a andar es. la imaginación nomás. Un detalle a propósito de lo que me fijé, lo que mencionaba Santiago de la guía, siempre es súper importante validar qué pasa, no tan solo con que hago el movimiento resto, ya, pero qué pasa después. Ujú. El minuto posterior, ¿cierto? El día después. ¿Qué pasa? ¿Ese producto vuelve o no vuelve? ¿Cómo lo costeo? ¿Cómo estoy moviendo la contabilidad? ¿Qué le dije a la bodega? ¿El servicio de impuesto interno se entera o no se entera? Ujú. Tengo que pensar todo eso siempre cuando vaya a crear mi proceso, ¿sí? Entonces, por eso yo hacía ahí la mención ahí de la guía de traslado. Si ocupo este módulo al momento de facturar, costaría lo sacado de bodega. Si lo sacado de bodega, Santiago, se sacó con vale, tienes el proceso, con vale de salida, tienes el proceso de costeo, ¿cierto? Cuando cierran el periodo, ¿sí? Ujú. Cuando utilizas la guía, ocurre lo mismo. Si facturaste con todo, así como el segundo ejemplo, facturaste con todo, la factura decía consumí también el material, etcétera, 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 la factura entonces es la que costea. Sí, Toda rebaja de bodega debería costearla el proceso de cierre comercial donde se ejecuta el costeo efectivamente. así es. Para eso, obviamente, el producto debe estar correctamente sumado a la bodega, es decir, un producto correctamente comprado, con su costo controlado, ¿cierto? Evitando a toda costa los vales de ingreso, que esos son dañinos, peligrosos, ¿sí? Recuerden que los vales de ingreso, ¿cierto? Se utilizan exclusivamente por el módulo de producción, prácticamente. Sí. ¿Ya? Manual no, sino daña el costo. Todo lo saco con guía. Entonces la guía es la que va a aparecer
en el costeo, en el costo. Por eso decía yo al principio que es como un relacionadito ahí, tiene como una relación con el módulo de venta. En ese caso... Una venta especial. Exacto. Actúa de la misma manera. Perfecto. ¿Avanzamos? Avanzamos. Ya, Teresita, cuéntenos. Bien. Bueno, les tenemos las promociones del mes de nuestra área comercial. Estamos con una promoción especial de la suite Más. ¿Ya? Todos aquellos que quieran trabajar con nuestros sistemas, tanto Rex Más como Manager Más, y cumplan con ciertas características, pueden optar a esta promoción, previa evaluación, obviamente, de cada una de sus realidades empresariales. ¿Ya? Así que ahí esta es la promoción que tenemos para el mes de septiembre. Bien. Vamos a aprovechar de hacer la encuesta. La encuesta. En esta encuesta les vamos a solicitar que nos comenten si necesitan algún contacto de alguna de nuestras áreas de servicio, ya sea nuestra área comercial, nuestra área de consultoría para algún servicio especial, nuestra área de soporte. ¿Tienen algún tema pendiente? También nosotros lo podemos escalar con la área respectiva para que puedan tomar contacto con ustedes. Si les interesó esta oferta, recuerden que ahí, si ya tienen contratado, pueden también conversar con su ejecutivo para ver si hay algún cariñito especial también, aprovechando esta oferta del Suite Más. Así es. A los que no tienen Rex, aprovechen ahora. Claro. Con esto de las 40 horas, es súper fácil, ¿cierto? Dejar todo configurado, las firmas digitales, la toma de asistencia, ¿cierto? Aprovechemos justamente todos estos procesos que nos pueden ir ayudando. Mira, Santiago nos dice que igual que con muchas dudas, si ustedes pudieran contactarlo, lo vamos a derivar, Santiago, para que te contacten y así puedan contestar todas tus dudas. Exacto. Ahora, si la duda es, por ejemplo, implementarlo porque no lo tienen o consideran, pueden ahí marcarnos como servicios especiales y ahí pueden revisar si necesitan algunas horas de consultoría como para implementarlo completamente, revisar el maestro, revisar las configuraciones, cómo está funcionando, crear un proceso, ¿cierto? Eso podría servirles acá con la opción de temas de servicios especiales. Por eso es la relación con consultoría. Así es. Mira, Luis nos pregunta, ¿qué implica Manager Rex Más? Estas dos UF que incluyen son 3 usuarios para Manager Más y 120 colaboradores para Rex. ¿Ya? Es una promoción válida por el mes de septiembre y que la primera factura se emite en el mes de octubre. ¿Ya? Entonces, es una promoción especial para todos aquellos que quieran migrarse a estos dos productos. ¿Ya? Recordando siempre que Manager Más es nuestro ERP web que está en desarrollo y que por ahora no tiene todas las funcionalidades que tiene actualmente Manager Time. Por eso partíamos diciendo que en su caso tendrían que evaluar caso a caso si aplica este producto o no para cada uno de ustedes. Perfecto. Bien, de todas maneras, si no alcanzaron ahí a marcar si necesitaban algún tipo de contacto, en nuestra encuesta al final de esta sesión pueden también marcarnos ahí en la observación que requieren justamente que alguien los contacte. Ahí nos dicen quién. Perfecto. No, Luis, no es un único pago, son 2 UF mensuales. Exactamente. ¿Alguna otra pregunta? Estamos en hora, así que aprovechamos la instancia de agradecerles habernos acompañado esta tarde a ver este entretenido módulo. Los dejamos cordialmente invitados a que estén atentos, particularmente el mes de septiembre, dado que es un mes especial. Vamos a tener solo otro webinar la última semana en donde vamos a revisar cuáles son las grandes dificultades y cuáles son las grandes observaciones que tendríamos que tener, cómo se deben implementar correctamente un sistema ERP para que podamos tener éxito en nuestro negocio. Así que los dejamos invitados para el último jueves de septiembre, donde vamos a conversar de este interesante tema. Súper interesante. Estén atentos a nuestra invitación. Sí, estén atentos a nuestra invitación. Aprovechamos que la próxima semana no vamos a tener vivo, vamos a saludar de forma anticipada
a todos aquellos colegas, porque la próxima semana tenemos la efeméride de los contables, ¿ya? El día martes 12 de septiembre se conmemora el Día Nacional del Contador, así que vamos a estar de día, y el día miércoles a mis otros colegas, que somos los contadores auditores, también vamos a estar de día, porque el 13 de septiembre celebramos nuestro día. Así que a todos aquellos que compartimos profesión, les deseamos un feliz día de forma anticipada. Bien, entonces los dejamos saludaditos desde ya. Nos vemos a final de mes. Esperen nuestra invitación y que tengan, vamos a aprovechar ahora, que tengan felices fiestas para los que van a descansar también. Así que muchas gracias por su participación. Recuerden que les va a llegar la invitación también para que puedan acceder a nuestra Academia Manager y poder ver el video si es que ahí quedaron llegaron un poquito atrasados o quieren ver alguna parte en particular. Perfecto. En nuestra academia van a poder encontrarlo y les va a llegar la invitación para que puedan suscribirse y ver este video. ¿Ya? Que les vaya muy bien. Teresita también. Igualmente. Feliz de semana. Felices fiestas y saludos a los contadores en forma anticipada, a todos los colegas también. Contadores. Listo. Nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, chao.